Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola.
noches, perdón la demora, pero tuvimos un inconveniente, hola, en la sociedad. Bueno, vamos a comenzar con la sesión científica de la fecha. Como primera medida, el doctor Juan Iceta va a leer los asuntos centrados en la sociedad. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, el ingreso de 3 miembros adherentes a nuestra sociedad, la doctora Natalia Bonanzone, la doctora Susana Sosa y la doctora Inés Puri. Otra comunicación, lo que tenemos son las Jornadas Nacionales de Mastología a realizarse en Rosario, 13 y 14 de septiembre. Y luego tenemos la serie de los módulos que van a tener lugar durante este año, mes de agosto, curso de anatomía patológica y correlación con imagenología, el módulo de oncogenómica, valor clínico de las pruebas genómicas, módulo para instrumentadoras quirúrgicas, esto a realizarse en agosto. En septiembre el curso de neoadyuvancia y el curso de medicina legal, mes de octubre curso de controversias en mastología, curso de genética para mastólogos, y en noviembre el curso de patología e inmunología para mastólogos. Muy bien. 30 tengo acá. Bueno, el día de hoy no va a haber presentación de casos, así que vamos a empezar con las comunicaciones. La primera comunicación, impacto del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en la calidad de vida de nuestras pacientes, Hospital Universitario Austral. Autores, doctora Barber, Berdinelli, Becar, Varela, Montoya, Morris, Constantino, D'Angelo, Condis, Pusif y MacLean. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Mi nombre es Julia Barber, yo soy médica cirujana y trabajo en el Centro Mamario del Hospital Austral. No sé. Bien. Bueno, como todos sabemos, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por enfermedad oncológica en mujeres, que tiene una incidencia actualmente en aumento, con tasas de sobrevida cada vez mayores, en parte dado el diagnóstico más precoz y el avance en los tratamientos. Los estudios de calidad de vida nos permiten no solo detectar alteraciones no pesquisadas en los controles de rutina, sino que también nos permiten mejorar la calidad de la relación médico-paciente. Tanto es así que la Sociedad Americana de Oncología Clínica considera que la calidad de vida es un parámetro importante para medir la eficacia de un tratamiento que solo es superado por la sobrevida. Como objetivo principal de este trabajo, buscamos medir el impacto del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en la calidad de vida global de las pacientes a través de los cuestionarios de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer. Como objetivos secundarios, a través de estos mismos cuestionarios, evaluar cuáles fueron los aspectos de la calidad de vida más afectados, determinar las diferencias en la medición de los distintos grupos que definimos por variables específicas, algunas relacionadas a las características particulares de las pacientes, otras a los tratamientos instaurados y por último el soporte recibido. Analizar las respuestas de las pacientes en relación a la alteración subjetiva de su imagen corporal, vida familiar, sexual, laboral y social, identificar factores de riesgo para la alteración de la calidad de vida y por último diseñar medidas aplicables a estos grupos y a todas las pacientes. Es un estudio observacional, analítico y transversal. La población incluida corresponde a pacientes con diagnóstico y tratamiento por cáncer de mama en tiempos e instituciones variables, seguidas actualmente en el Centro Mamario del Hospital Austral. La información se obtuvo a partir de encuestas anónimas que se entregaron entre octubre de 2016 y octubre de 2017. Estas encuestas constaban de 3 partes. Las 2 primeras formaban parte de un cuestionario de elaboración propia que evaluaba, por un lado, datos objetivos de las pacientes y, por otro, efectos subjetivos de la enfermedad sobre distintos aspectos de la calidad de vida. La tercera parte evaluaba calidad de vida relacionada con la salud mediante 2 cuestionarios de la EORTC, el C30 para calidad de vida en cáncer y el BR23 para calidad de vida en cáncer de mama específicamente. Estos cuestionarios están divididos en escalas funcionales y en escalas de síntomas. El cuestionario C30 mide calidad de vida global, funcionamiento físico, emocional, de rol, cognitivo y social, y síntomas generales asociados a los tratamientos por cáncer. El BR23 evalúa imagen corporal, funcionamiento sexual, disfrute sexual,
perspectivas y preocupación por el futuro, y los síntomas específicos asociados a los tratamientos por cáncer de mama. Cuando analizamos estos cuestionarios se obtienen puntajes que van de 0 a 100, donde un mayor puntaje en las escalas funcionales significa un mejor funcionamiento, y donde un puntaje mayor en las escalas de síntomas se interpreta como negativo, ya que expresa la mayor presencia del síntoma. Entregamos 200 encuestas a pacientes y 171 fueron devueltas en el buzón que habíamos dispuesto para esto. Correspondían a mujeres entre 29 y 83 años que habían tenido un diagnóstico de carcinoma de mama entre los 28 y 82 años con una media de 46. El tiempo de seguimiento varió de 0 a 30 años con una media de 3. Casi el 80% de las pacientes fue tratada por un carcinoma invasor y un 20% por un carcinoma in situ. Ninguna de las pacientes carecía de estudios y cabe destacar que el 70% tenía educación superior, terciaria o universitaria. El 75% de las pacientes trabajaba fuera de su casa al momento del diagnóstico. Casi el 75% de las pacientes no tenía antecedentes familiares de cáncer de mama, y del 25% que sí los tenían, el 16% tenía alguna alteración genéticamente demostrada, que en general correspondía a BRCA1 o BRCA2. Casi el 50% de las pacientes recibió tratamiento conservador, y de aquellas que fueron mastectomizadas, el 34% no recibió una reconstrucción, el 41% fue reconstruida de manera inmediata y el 24% o casi el 25% diferida. Casi el 19% de las pacientes tuvo alguna recidiva de la enfermedad local o a distancia, y más de la mitad de las pacientes requirió apoyo psicológico profesional durante el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y un 37% aún lo requiere. En cuanto a la participación en grupos de pacientes, casi un 45% dijo no tener conocimiento de la existencia de estos grupos. De aquellas que sí conocían, un 60% participó de alguna actividad. Esto significa que más del 65% de las pacientes no tuvo en ningún momento de la enfermedad contacto con este grupo con este tipo de soporte de pares. Aquí podemos ver la distribución de las respuestas del cuestionario general, donde vemos que el promedio de calidad de vida global fue bueno en todos los grupos, con diferencias significativas en las que no participaron de grupos de pacientes. El funcionamiento emocional fue la escala más afectada y fue peor en las pacientes que trabajaban fuera de su casa y las que actualmente requieren asistencia psicológica. Los síntomas más frecuentes fueron la fatiga y el insomnio, entre estos la fatiga fue el más frecuente y fue mayor en aquellas que no participaron de grupos de pacientes y en las que requirieron tratamiento psicológico durante el diagnóstico. Con respecto al cuestionario específico, el funcionamiento sexual y la preocupación por el futuro fueron las esferas más afectadas. El funcionamiento sexual no tuvo diferencias entre grupos, pero la preocupación por el futuro fue mayor en pacientes con menor tiempo de seguimiento, que trabajaban fuera de su casa, que no realizaron hormonoterapia y que requirieron tratamiento psicológico, tanto al diagnóstico como actualmente. El síntoma específico más frecuente fueron las molestias por la pérdida del cabello. Bueno, con respecto al cuestionario propio, que recordemos que evaluaba aspectos subjetivos de la enfermedad referidos por las pacientes, vemos que el 77% de las pacientes se considera sana o muy sana, que con respecto a la imagen corporal el 84% notó alguna alteración y que casi el 40% la refiere como afectada o muy afectada. Sin embargo, vemos que en realidad las respuestas fueron bastante variadas. Con respecto a la vida familiar, el 82,5% refirió a alguna alteración en este aspecto, pero muchas identificaban un reordenamiento positivo de roles. Con respecto a la vida social, el 41% de las pacientes no refirió cambios y esta fue la esfera menos afectada en este cuestionario. El 68,5% refirió algún tipo de alteración sexual. También vale aclarar que en este cuestionario que nosotros elaboramos no figuran o no contempla las alteraciones, las disfunciones sexuales previas al diagnóstico. En cuanto a la vida laboral, el 35% no refirió problemas laborales, pero también recordemos que un 25% eran amas de casa y muchas en los comentarios dijeron haber podido desempeñar sus tareas desde el hogar. Por último, si bien no tiene peso estadístico, ya que son respuestas redactadas por las pacientes, en estos comentarios podemos ver que la imagen corporal se vio especialmente afectada por la pérdida de la mama, que la pérdida del cabello y el cansancio ocasionaron limitaciones en las tareas cotidianas, que si bien hubo una buena contención social, también existieron restricciones asociadas a no querer mostrarse y a necesidad de cuidados.
Se destaca nuevamente en los comentarios de las pacientes la afectación de la calidad de vida sexual. Muchas manifiestan menor deseo, disminución de la frecuencia por dolor y sequedad vaginal y por no sentirse atractivas. Y como habíamos dicho previamente, muchas reconocen en la vida familiar un reordenamiento positivo de roles como un efecto resiliente. Luego de haber evaluado todos los resultados, pudimos identificar más de 10 factores de riesgo relacionados a la vulnerabilidad en la calidad de vida y en sus distintas dimensiones. Algunos son más predecibles, como las recidivas, los carcinomas invasores, el tratamiento quimioterápico o las mastectomías, sobre todo cuando no se acompañan de una reconstrucción, pero otros vimos que también aparecen con frecuencia, como la necesidad de asistencia psicológica durante el tratamiento o en la actualidad, trabajar fuera de la casa, no participar de grupos de pacientes, el menor tiempo de seguimiento, la nuliparidad, el mayor nivel de educación y la ausencia de pareja estable. Habiendo obtenido toda esta información, analizamos otros trabajos que evalúan calidad de vida previamente publicados. Acorde con ellos, tuvimos un alto nivel de participación de las pacientes que llega al 85%, con una repercusión realmente positiva en los comentarios de las encuestas. Muchos evidencian que la enfermedad y el tratamiento producen un impacto real sobre aspectos específicos de la calidad de vida, sí, pero esto no influye en la valoración global que hacen las pacientes de la calidad de vida, que en general es buena, y eso coincide con nuestros hallazgos también. La mayoría de las pacientes tienen miedo a recaer y este temor disminuye con el tiempo. En nuestra serie pudimos ver que las pacientes con un menor tiempo de seguimiento presentan mayor preocupación por el futuro. Según los estudios, más allá del 5º año de sobrevida libre de enfermedad, las pacientes tienen altos niveles de funcionamiento, que es algo menor en aquellas que recibieron tratamiento adyuvante sistémico. Cuando nosotros evaluamos el tratamiento adyuvante, pudimos ver que las pacientes que recibieron quimioterapia tuvieron mayor presencia de síntomas específicos y mayor alteración de la imagen corporal. Sin embargo, las que recibieron hormonoterapia puntuaron mejor en muchas de las áreas. Y esto quizás podría deberse a que la hormonoterapia se asocia con el tratamiento del carcinoma in situ y con los subtipos de mejor pronóstico del carcinoma invasor. En un estudio argentino de la provincia de San Juan, se vio que las pacientes con estudios primarios solamente presentan un mejor funcionamiento social y una percepción más positiva de su situación financiera que las universitarias. Si bien no encontramos esta diferencia específica, en cuanto al nivel de instrucción, vimos que las pacientes con menor nivel de educación presentaron menor distorsión de su imagen corporal. Varios trabajos coinciden en que los tratamientos radicales conllevan una mayor morbilidad psicológica que los conservadores y que la reconstrucción mamaria inmediata post-mastectomía se asocia con una disminución de los estados depresivos y con menor deterioro de la imagen corporal. En línea con esto, en nuestra serie, las pacientes mastectomizadas mostraron mayor presencia de síntomas físicos y las sometidas a tratamiento conservador puntuaron mejor en cuanto a imagen corporal. El apoyo psicológico es importante para que las pacientes adquieran nuevas habilidades para sobrellevar los efectos de la enfermedad. Muchas de las pacientes manifiestan una relación que ellas asocian el diagnóstico del cáncer de mama con algún evento psicológico adverso en sus vidas y se ha demostrado que las alteraciones previas de la salud mental son predictores de angustia y alteración a la calidad de vida. En nuestro trabajo, la necesidad de asistencia psicológica fue uno de los factores de riesgo más frecuentes. Algunos estudios señalan que la participación en talleres podría ayudar a algunas pacientes a manejar mejor ciertas disfunciones sexuales. Por esto creemos importante que en los equipos multidisciplinarios se cuente con un especialista en sexología clínica que esté capacitado para manejar este tipo de disfunciones. Para algunos autores la edad no influye en la salud global, pero sí en el funcionamiento físico y en la satisfacción sexual y en la preocupación por el futuro. Nosotros realmente no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en relación a la edad de las pacientes. Los trabajos que evalúan la calidad de vida desde la perspectiva de las pacientes reconocen con frecuencia algunas preocupaciones preponderantes y estos son quizás muchos de los puntos que nos permiten abrir espacios de acción. Bueno, para ir finalizando, presentamos algunas propuestas de mejora que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de las pacientes, entre ellas promover el uso de cuestionarios validados para la medición de la calidad de vida, para conocer la población, para poder implementar medidas acordes a los principales problemas que manifiestan esas pacientes. Intentar también que esta medición sea lineal, facilitar los mecanismos de apoyo e integración social en todas las etapas de la enfermedad, brindar información adecuada previa al procedimiento quirúrgico y permitir a la paciente la participación en la toma de decisiones. Promover objetivos alcanzables y hábitos de vida saludables con un manejo adecuado por especialistas. También brindar asesoramiento sobre la preservación de la fertilidad para aquellas pacientes que lo desean y brindar información tanto de reconstrucción como de prótesis externas en el caso de que no esté indicada la reconstrucción.
Y por último, pero no menos importante, las unidades de mastología deberían contar con equipos multidisciplinarios que faciliten la adaptación de las pacientes y potencien la puesta en práctica de estrategias que minimicen el impacto del diagnóstico y los tratamientos por cáncer de mama. Por ejemplo, la implementación de diversos talleres. Como principales limitaciones de nuestro trabajo existe la transversalidad de la medición, ya que la mayoría de los trabajos lo hacen de manera lineal y prospectiva las mismas pacientes en distintos momentos de la enfermedad. Esto limita el establecimiento de valores clínicamente significativos y nos permite solo una valoración estadística. No contamos tampoco con una medición basal de la calidad de vida no relacionada al cáncer para cotejar con los cuestionarios específicos. También un punto a tener en cuenta son las características de las pacientes. La mayoría de las pacientes evaluadas pertenecen a un grupo con altos niveles de educación, seguro médico y acceso a la medicina privada, a diferencia de otras series locales como la de la provincia de San Juan y la del Hospital Piñero. Por último, no están registrados los regímenes específicos de drogas utilizadas y de radioterapia, que quizás podrían incidir en alguna diferencia en los valores medidos. Y como conclusión de nuestro trabajo, creemos fundamental conocer la población tratada, que puede ser muy diversa de un lugar a otro de trabajo, para medir el impacto real de la enfermedad y de sus tratamientos, pesquisar la frecuencia de efectos adversos y conocer nuestros grupos más vulnerables. Esto nos va a permitir no solo implementar medidas específicas para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes y de su entorno, sino también mejorar la relación médico-paciente. Más allá de que la calidad de vida global en nuestro trabajo fue buena, hubo afectación evidente de muchas de sus dimensiones en relación a determinados factores de riesgo que nos permiten identificar múltiples espacios de acción. Sería interesante también contar con una medición basal de la calidad de vida de las pacientes y un seguimiento lineal que las acompañe en todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y reinserción. Muchas gracias. Quería agradecer especialmente a mi equipo de trabajo y a mi equipo de vida. Doctora, porque realmente hacer este tipo de encuestas y analizarlas y evaluarlas más para uno que es cirujano es muy complicado, ¿no? Pero, gracias. Bueno, muy bueno. ¿Algún comentario en la sala? Sí, doctor Poet. Doctor Poet, muy bueno, muy interesante el trabajo. Yo por ahí me perdí en algún lado. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. En la discusión, y creo que en las propuestas algo hablabas del tiempo con respecto al tratamiento. Lo que quería saber es si pudieron valorar la diferencia de calidad de vida en los primeros 5 años del tratamiento y después a más largo plazo. Pues la mayor parte de las que tuvieron ustedes están dentro del segundo y cuarto año, ¿no es cierto? Sí. Y si se puede separar ese grupo y si hay diferencias significativas en la calidad de vida con el curso del tiempo. Bien, muchas gracias. En realidad, como es una medición transversal, no podemos comparar de la misma paciente si su calidad de vida fue mejor cuanto menos años habían pasado del diagnóstico o peor. Lo que hicimos fue una división a los 3 años del diagnóstico. Es real que la mayoría de las pacientes tenían un seguimiento menor, o sea, la media fue de 3 años, pero había pacientes que tenían hasta 30 años. No hubo una diferencia estadísticamente significativa. La mayor diferencia que vimos en cuanto al tiempo de seguimiento fue en la preocupación por el futuro. Las pacientes con menos de 3 años de seguimiento tenían una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mayor preocupación por el futuro que aquellas que se alejaban más de 3 años del diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algunas preguntas con respecto al tema. Primero, ustedes en el análisis usaron 2 cuestionarios de calidad de vida de ORTC, que son el C30 y el B23, que son el de cáncer en general y en cáncer de mama. El cuestionario que hicieron ustedes aparte, ¿ese cuestionario que es complementario de esos 2 o cómo ingresa eso y cómo sacan las conclusiones? ¿Sacan las conclusiones por separado de los demás cuestionarios o todo en conjunto? Muchas gracias. Sí, en realidad sabíamos que nuestro cuestionario no tenía peso estadístico porque no es un cuestionario validado, es un cuestionario que nosotros generamos con la finalidad de mantener el anonimato de las pacientes y no entrar a sus historias clínicas, y como muchas no habían sido tratadas en el hospital, sino que solamente hacen seguimiento en el hospital, necesitábamos recabar todos los datos específicos de qué enfermedad habían tenido, de cómo habían sido sus tratamientos y demás. Entonces, la primera parte del cuestionario contempla esas cosas, que son solo los datos objetivos de las pacientes, y después nosotros tenemos en el servicio, contamos con una psicooncóloga. La segunda parte de ese cuestionario nuestro, lo que hicimos fue
preguntas específicas para que las pacientes nos contaran su valoración subjetiva de la percepción de la calidad de vida y de las distintas áreas de la calidad de vida. Eso lo analizamos junto con ella, y sí, el análisis fue por separado. O sea, las encuestas de la ORTC tienen un análisis específico que se hace a través de un manual de ellos, y nosotros lo único que hicimos con la otra parte fue ver desde el lado de la paciente qué es lo que ellas manifiestan. Se analizaron por separado, sí. La encuesta fue anónima, ¿no es así? Sí. Bueno, ¿cómo piensan plantear? Porque en realidad, como comentario, todos he sabido que los cuestionarios de calidad de vida tienen que ver, o sea, vos pusiste ahí un montón de fundamentos y pusiste al final las limitaciones del método, porque en realidad los cuestionarios de calidad de vida tienen que ser prospectivos, porque y tiene que partir con un basal que te tengas que hacer las mismas preguntas a la paciente, aunque no esté tratada, para ver qué perfil de paciente tenés y poder comparar y ver la evolución. Ahora, en el caso de ustedes con respecto a los planteos de mejorar a futuro, ¿tienen programado o planteado algún cuestionario para utilizar a futuro, pero para darle utilidad a mejorar la calidad de vida de las pacientes? Porque si no, esto es una cosa de saber lo que nos está pasando, pero no hacer algo constructivo a futuro. No sé si se entiende la pregunta. Totalmente. La idea de esto era primero ver dónde estábamos parados, y después la intención es, hay muchos cuestionarios disponibles en realidad para calidad de vida basal, sería elegir uno de los cuestionarios y empezar a implementarlo en nuestra población de pacientes. Sí. Nosotros tenemos una experiencia con un protocolo que estamos haciendo desde hace 2 años, que se llama INSPIRE, que es para nipple sparing, que dentro de la reglamentación, un protocolo europeo que tiene que ver con la ESO y también con EUSOMA, usa los cuestionarios de ORTC, que son los dos que hoy están validados y que además tienen validación en español, que es el otro tema del idioma. Y hay uno ahora, bueno, en creación, que es el 24, el B24, que tiene que ver con reconstrucción, que todavía no está validado. Y en realidad es muy interesante, nosotros tenemos tantas pacientes todavía, como el cuestionario de calidad de vida de inicio, después cómo va variando los 6 meses al año, y a esa paciente uno probablemente le puede ir corrigiendo cosas sobre la marcha, porque son todos pacientes diferentes. O sea, lo que preguntaba un poco Carlos Poet es qué pasa a los 5, a los 3 años, y van a abrirse mil pacientes distintas con 1000 situaciones diferentes. Yo creo que fundamental y muy interesante también, como último consejo, agregar la parte de un sexólogo, porque hay muchas pacientes que por un tema de pudor, hay muchas cosas que no comentan, pero que las sufren día a día. Sí, totalmente. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, la segunda comunicación, respuesta clínica y patológica tras el tratamiento sistémico neoadyuvante según los diferentes fenotipos moleculares y factores pronósticos en el cáncer de mama, Hospital Ricardo Gutiérrez de La Plata, doctores Cataño, Díaz y Cardoso. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Valeria Dotavio, soy médica tocoginecóloga del Hospital Gutiérrez de La Plata. Bueno, para empezar, como ustedes ya saben, la quimioterapia no adyuvante es el tratamiento sistémico con quimioterápicos administrados antes del procedimiento quirúrgico definitivo del cáncer de mama. Sus objetivos son posibilitar la cirugía en casos inoperables de inicio, así como disminuir el tamaño tumoral para plantear cirugía conservadora en los casos que la mastectomía era la primera opción, y del mismo modo permite evaluar la eficacia del tratamiento sistémico valorando in vivo la respuesta tumoral. La respuesta al tratamiento neoadyuvante va a ser el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. El estado axilar es un factor pronóstico importante en pacientes con cáncer de mama, y el comportamiento y el pronóstico de los llamados subtipos intrínsecos son diferentes entre sí. En general, como ustedes saben, los tumores de tipo luminal A y luminal B, ER2 negativos son los que menos respuestas clínicas y patológicas desarrollan a la neoadyuvancia, mientras que los subtipos no luminales son los que tienen mejores respuestas. La hipótesis y objetivo de nuestro trabajo fue objetivar la respuesta clínica y patológica tras el tratamiento sistémico neoadyuvante según los diferentes fenotipos moleculares y factores pronósticos de cáncer de mama, evaluando dicha respuesta en la mama y axila en nuestra población de estudio, y se espera evaluar de qué factores depende la respuesta a la neoadyuvancia en nuestro grupo y si existe algún marcador de predicción de la misma. Para esto realizamos un estudio de relevamiento observacional retrospectivo que incluye a las 8.262 pacientes con cáncer de mama infiltrante intervenidas recabadas del RCM. De estas estudiamos las pacientes que recibieron una adyuvancia, que fueron un 8%. Bueno, identificamos subtipos de carcinomas mamarios y los factores pronósticos que ustedes ven en pantalla.
y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. La ubicación del tumor fue en su gran mayoría en el cuadrante superexterno. Dentro del tamaño del tumor, más de 5 centímetros se encontraron el 56.5% de las pacientes. El diagnóstico se hizo en su gran mayoría por core-biopsia y se le realizó en un 64% de las pacientes mastectomías. El tipo histológico encontrado luego de la neoadjuvancia fue en un 77% invasivo ductal, quedando mucho más lejos el invasivo lobular con un 8%, seguido del invasivo mixto y el CDI de bajo grado y mucinoso. Los subtipos histológicos presentes en nuestra muestra fueron en un 32% triple negativos, seguidos del 27% por luminal A, luego el luminal BR2 positivo, luego el ER2 puro y el luminal BR2 negativo fue el menor porcentaje de pacientes. La respuesta clínica a la neoadjuvancia se ha evaluado si la misma fue completa, parcial, con progresión o sin cambios, y la respuesta patológica se evaluó en la pieza quirúrgica si fue con enfermedad residual mínima, menor a 1 centímetro, y respuesta histológica completa. La respuesta clínica a la neoadjuvancia encontramos que fue completa en un 21% de pacientes, mientras que la respuesta patológica fue de un 12,7%. La axila fue clínicamente positiva en un 68% de las pacientes y de las mismas, 254 continuaron siendo positivas luego de la neoadjuvancia, es decir, un 54%, y fueron negativas luego de la neoadjuvancia un 28%. En las axilas que eran clínicamente negativas previo a la neoadjuvancia, que era un 30%, las mismas continuaron siendo negativas en un 37% y fueron positivas en un 32%. Dentro de este grupo, evaluando el comportamiento en las axilas clínicamente positivas o negativas, no encontramos grande diferencia en cuanto a los receptores de estrógeno, progesterona, el ER2 o el Ki67. Lo mismo el tipo histológico, que el ductal fue el más frecuente. Sí encontramos diferencias en el tamaño tumoral, donde vimos que en las axilas clínicamente negativas predominó el mayor tamaño del tumor. En cuanto a la respuesta clínica y patológica según el estado axilar, encontramos que la respuesta histológica completa fue muy similar tanto en las axilas clínicamente negativas de un 10%, como en las axilas clínicamente positivas de un 13%. Y lo mismo pasó con la respuesta clínica. Según la edad, encontramos que hubo mayor respuesta clínica en el grupo de pacientes de 31 a 40 años y la respuesta patológica fue mayor en el grupo de 61 a 70 años. La respuesta clínica y patológica según el tamaño tumoral fue mayor en aquellas pacientes que tenían tumores menores de 20 milímetros. En cuanto al grado histológico, encontramos una mayor respuesta, tanto clínica completa como histológica completa, en los tumores que presentaban un grado histológico 1. Según el tipo histológico, también hubo mayor respuesta histológica completa y respuesta clínica completa en los tipos histológicos, tanto invasivo ductal como lobular, no habiendo diferencias significativas en ambos grupos. Según el Ki67, acá encontramos que hubo mayor respuesta histológica completa en el grupo que presentaba un Ki67 alto, donde vemos que la respuesta fue del 20,20%, la respuesta histológica completa, y en un Ki67 bajo la respuesta fue de un 5,79%. Aquí sí se encontró una gran diferencia. En cuanto a los receptores hormonales, vimos que hubo mayor respuesta completa, clínica e histológica en aquellos que presentaban receptores de estrógeno negativo. Lo mismo con los receptores de progesterona, mayor respuesta en los que presentaban receptores de progesterona negativo. En cuanto al ER2, hubo mayor respuesta tanto clínica como patológica en aquellas pacientes que presentaban receptores ER2 positivo. De acuerdo a los subtipos, entonces, vemos que en el grupo de los luminal A la respuesta histológica completa fue baja, fue de un 3%, habiendo una gran diferencia con lo que es la respuesta clínica, que se encontró que era un 21%.
En el grupo luminal B, ER2 negativos, la respuesta histológica completa aumenta a un 7%. En el grupo luminal B, ER2 positivo, aumenta mucho más, ya tenemos un 20% de respuesta histológica completa, siendo la respuesta clínica muy similar, de un 28%. En el grupo ER2 puro, la respuesta histológica completa fue de un 32%. Y en los triples negativos encontramos que la respuesta histológica completa fue de un 16% y la respuesta clínica de un 23%. Pasando entonces a la discusión, según las publicaciones, la respuesta patológica completa tras la neoadjuvancia es el factor predictivo más importante en cuanto a supervivencia global e intervalo libre de enfermedad, estando también relacionado este último con los diferentes fenotipos moleculares del cáncer de mama. En nuestra muestra estudiada, la respuesta clínica a la neoadjuvancia ha sido completa en 21% de pacientes y ha sido histológicamente completa en el 12% de las pacientes, siendo en ambos casos superior la enfermedad residual. Esto demuestra, lo ya demostrado en la literatura, acerca de la mala correlación de la respuesta clínica y patológica completa. Acá vemos en este gráfico la respuesta patológica según los subtipos de carcinoma mamario, donde vemos que la enfermedad residual siempre supera a la respuesta histológica completa, y en este caso vemos que el ER2 es el que tiene mayor respuesta, seguido del luminal B, ER2 positivo, y luego el triple negativo. Y mucho más lejos, el luminal A y el luminal B, ER2 negativo. La respuesta clínica y patológica completa no obtuvo diferencias significativas si la axila era positiva o negativa previo a la neoadjuvancia, por lo que no puede tomarse como marcador de predicción en nuestra muestra. A nivel ganglionar, la neoadjuvancia tiene impacto disminuyendo la estratificación axilar o erradicando la enfermedad. La anatomía patológica negativa de los ganglios axilares luego de la neoadjuvancia es un factor pronóstico de valor, pero en nuestro estudio el porcentaje de pacientes que se negativizaron luego de la neoadjuvancia no fue tan alto como lo mostrado en otros estudios, que muchas veces llega al 40-50%, tan solo un 28% en nuestra muestra se negativizaron. Al analizar el Ki-67 en forma aislada se vio mayor respuesta en los que lo presentaban elevado, por lo que podría tomarse como marcador predictivo. Y en cuanto a los receptores de estrógeno y progesterona, se encontró mayor respuesta clínica histológica en las pacientes con receptores negativos y, según el ER2, se encontró también mayor respuesta en las pacientes con el ER2 positivo. Como conclusiones, entonces, y para ir finalizando, la administración de neoadjuvancia tiene un papel fundamental en los subtipos moleculares de alto riesgo, ya que la respuesta patológica obtenida tras la misma es el factor pronóstico más importante, al tener mayor supervivencia global e intervalo libre de enfermedad que aquellas con tumor infiltrante residual. La tasa de respuesta axilar a la neoadjuvancia, aunque no fue alta en nuestra muestra, ayuda a disminuir la morbilidad quirúrgica a dicho nivel en todos los subtipos moleculares y permite la realización de estudios de ganglio centinela en más pacientes. Quienes más respuesta patológica y clínica obtuvieron fueron los subtipos ER2, luminal B, ER2 positivo y triple negativo en tercer lugar. Es necesario continuar en la búsqueda de factores pronósticos que, asociados a distintas combinaciones de quimioterápicos, obtengan mayores respuestas patológicas completas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buen trabajo. Queda consideración del auditorio. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna consideración. ¿Nadie? Bueno. Dos preguntas, doctora. Sí. Primero, con respecto a la... habló de todo lo que es la respuesta axilar, de los cambios de conducta relacionados a la axila. Ustedes habitualmente, cuando tienen axila positiva a inicio y responde, en el segundo tiempo, ¿hacen ganglio centinela y toman conducta si ganglio centinela es negativo o no toman conducta? Y en el caso que hagan centinela, ¿cuántos ganglios toman como límite para que sea la muestra suficiente? Bueno, no, como estos datos son recabados del RCM, es muy difícil saber qué valores toman en general, pero en esta muestra lo que se vio es que casi 558 pacientes se les realizó el vaciamiento a pesar de haberse realizado el ganglio centinela en un grupo menor, es decir que a pesar de ya estar planteado que se puede realizar el ganglio centinela en las pacientes y no realizar el vaciamiento, todavía en este grupo la mayoría de las pacientes se les realiza el vaciamiento axilar. En el caso de ganglio centinela no consignó la cantidad de ganglios o no No, eso no pidieron esa estaba, información. sí, no estaba consignado.
Y con respecto a, que es un tema que ya se habló en otras oportunidades, del pedido de información al RCM, que es una cosa importante, ¿no? Porque en realidad los trabajos también tienen que ver con eso. ¿Ustedes no pidieron información con respecto a la cantidad de pacientes que podían haberse hecho mastectomía a inicio y cambiar la conducta de conservación en relación a la respuesta? Claro, ese dato no figura en el RCM. Sí, lo que figura, que está en el trabajo, es el estadio en el cual se encontraban, lo que hace suponer que la mayoría podría llegar a tener una mastectomía de inicio y luego poder llegar a cambiar a una cuadrantectomía, pero la mayoría de las pacientes quedaron en un estadio 2, 3B, lo cual hace suponer que la mayoría igualmente necesitaría realizar la mastectomía. Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. No, por favor. Bueno, la última comunicación del día de hoy, el trabajo es, la pregunta es: ¿es todavía útil la biopsia radioquirúrgica en hospitales de bajos recursos del Hospital Municipal de Morón? Lo presentan los doctores Ramos, Istigliano, Soria y Guzmán. Doctora. Hola, buenas noches. Bueno, en nuestro trabajo nos hicimos esta pregunta: si todavía es útil la biopsia radioquirúrgica en hospitales de bajo recurso. El cáncer de mama es la primera causa por muertes en tumores en la Argentina, sí. Y más o menos ahí se estima que se producirán unos 18.000 casos nuevos por año. La detección temprana es fundamental, ya que tumores de menos de 1 centímetro tienen más del 90% de posibilidades de curación. El Hospital Municipal de Morón es un hospital del conurbano bonaerense que principalmente funciona como maternidad. Nuestra área de influencia incluye pacientes que llegan desde el límite con La Matanza, Morón, Merlo e Ituzaingó. Para enmarcar un poco el lugar donde trabajamos, quiero hacer referencia breve a nuestra historia. En el año 2009 se creó de manera formal la sección de patología mamaria dentro del servicio de tocoginecología. Es una unidad bastante nueva. En el año 2010 se conformó el Comité de Tumores. El hospital cuenta con un mamógrafo propio recién desde el año 2009 y desde 2011 con la posibilidad de realizar marcaciones bajo guía mamográfica e intervencionismo mamario bajo guía ecográfica. Por otra parte, durante el periodo desde el 2010 hasta el 2014, el hospital contó con la posibilidad de costear las punciones con aspiración por técnica de vacío, por técnica de mammotom, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Esto era mediante un convenio donde los estudios se autorizaban en forma individualizada y los gastos los afrontaba el municipio. Los objetivos de nuestro estudio fueron evaluar la utilidad de la biopsia radioquirúrgica en comparación con el mammotom en el Hospital Municipal de Morón, comparar los costos, los tiempos desde la primera consulta hasta la finalización del tratamiento quirúrgico y la necesidad de segundas intervenciones. Para esto, realizamos un estudio observacional analítico retrospectivo de corte transversal, donde se incluyeron 97 pacientes en el periodo comprendido de marzo del 2006 a diciembre del 2016. Para ello, se evaluaron las historias clínicas de pacientes que consultaron a la unidad de patología mamaria del Hospital de Morón en dicho periodo. Se incluyeron pacientes que presentaban lesiones plausibles de ser estudiadas por mammotom o biopsia radioquirúrgica, clasificadas como BI-RAD 4 o 5. Estas pacientes fueron estudiadas con biopsia radioquirúrgica o mammotom según el caso, y los datos se analizaron mediante el programa STATA 11.1. Bien, respecto a los resultados, el primer ítem que vimos fue la edad promedio de nuestras pacientes, que fue de 55 años. Se realizaron un total de 97 intervenciones, 76 biopsias radioquirúrgicas y 21 pacientes se les realizó mammotom. Del total de las pacientes a las que se realizaron biopsia radioquirúrgica, 9 pacientes presentaron lesiones malignas, o sea, el 12%. 17 pacientes presentaron lesiones proliferativas, esto es el 22%, y 50 pacientes lesiones benignas, esto es el 65%. Como vemos además, de las pacientes con diagnóstico de malignidad, el BI-RAD 5 fueron el 55%, y se ve sobre el final de la tabla. Del total, de las pacientes que fueron sometidas a punciones asistidas por vacío, el total fueron 21.
y se vieron 4 pacientes con diagnóstico histológico de malignidad, 14 pacientes con diagnóstico de benignidad, que esto corresponde a un 67%, y 3 pacientes con lesiones proliferativas. Y en este caso vemos que el BIRAT4B fue el 75% de las pacientes con diagnóstico de malignidad, y en el caso de BIRAT5 el 25%. Bien. La necesidad de retoma por discordancia entre las imágenes, esto es, BIRAT4B, C y 5, con diagnóstico anatomopatológico benigno, fue solamente un caso en una paciente que se hizo biopsia radioquirúrgica. De las pacientes con diagnóstico histopatológico alterado, ya sea carcinoma infiltrante, carcinoma ductal in situ, lobulillar in situ, hiperplasia ductal atípica, el resultado de Mamotom, en total fueron 7 pacientes, que es este gráfico. Estos 7 pacientes representan más o menos al 33% de las pacientes, las cuales todas debieran ser intervenidas quirúrgicamente en un segundo periodo. 6 pacientes se operaron en nuestro hospital y una paciente, bueno, se retiró a otra institución, así que en ese caso perdimos los datos. En 2 pacientes solo se realizó biopsia radioquirúrgica por una lesión proliferativa, y en 4 pacientes se hizo una tumorectomía o biopsia radioquirúrgica más gangliocentinela en el diagnóstico de cáncer de mama. En las pacientes con resultado histopatológico alterado en la biopsia radioquirúrgica, en total fueron 26 pacientes en total, esto representa el 33% también de las pacientes, 11 fueron reintervenidas y 15 no se operaron en una segunda vez, ya que tenían una lesión proliferativa que fue suficiente con la primera biopsia radioquirúrgica. Bien, a simple vista lo que vemos es que da la sensación de que el Mamotom necesitó más segundas intervenciones, pero hay que tener en cuenta que la segunda intervención en un Mamotom es la primera cirugía. Esto incluye una sola anestesia, un solo estrés, un acto quirúrgico. En cambio, en la biopsia radioquirúrgica da la sensación de que hubiese menos segundas intervenciones, pero hay que pensar que la segunda intervención es una segunda cirugía, ¿no? Bien, con respecto a los tiempos al tratamiento, veremos que el tiempo desde la primera consulta hasta el diagnóstico definitivo por mamografía y por ya sea que le hagamos la magnificada o la focalizada, fue más o menos de 50 días, esto fue similar en ambos grupos. Luego de esto, la paciente debió pasar entre 60 y 70 días aproximadamente entre que hace el prequirúrgico y tiene la fecha quirúrgica para la primera intervención. Bien, hasta acá, bueno, 10 días después de anatomía patológica para esperar el resultado, hasta ahí tenemos 120 días y realizó solamente una intervención. En el caso de necesitar una segunda intervención, debió esperar unos 30 días más para tener un segundo tiempo quirúrgico, así que para las pacientes con biopsia radioquirúrgica podemos decir que el tiempo total fue de 150 días. En cambio, en la rama para las pacientes que se realizó Mamotom, podemos ver que solamente se esperó entre las imágenes y el Mamotom 30 días, 7 días para tener la anatomía patológica, esto da un total de 87 días, si necesitó una sola intervención, y 40 días más en el caso de que necesitara una segunda intervención, o sea que el total fue de 127 días. Con respecto a las complicaciones, podemos ver que fue similar en ambos grupos, esto corresponde a hematomas de resolución espontánea que no necesitaron ningún tipo de intervención o internación. Bien. Si nos referimos a lo que son los costos, vamos a tener algunas consideraciones. Nosotros hicimos el cálculo con los valores a marzo del 2017 porque teníamos un periodo bastante amplio de reclutamiento y además porque para manejar, bueno, valores más actuales. No sé si yo con esto qué pasó, me parece que ya nos quedamos lejos también. Bien, vamos a empezar por decir que los anestesistas estaban pagados por módulo, o sea que se les pagó por cada cirugía unos 7.800 pesos. El convenio en el hospital italiano tenía un valor de 6.000 pesos, más o menos a marzo del 2017 varió entre 8.500 y 13.000, eso se pagaba con arancel hospitalario. Los médicos de patología mamaria del hospital son todos médicos de planta permanente, o sea que sus sueldos salen de lo que es el presupuesto anual. El día de internación en nuestro hospital se calcula en unos 15.000 pesos
Y otra de las cosas a tener en cuenta es que nuestro hospital tiene solamente 170 camas para todos los servicios. Bien, por todos los motivos anteriormente, calculamos que el gasto por cirugía es de 22.800 pesos, esto sin incluir los sueldos, ¿no?, de los médicos de planta permanente, y más o menos entre 8.500 y 13.000 en caso de mamotón. Bien, para finalizar, podemos ver que en nuestro estudio la edad promedio fue de 55 años y esto coincide con la edad de riesgo para desarrollar cáncer de mama encontrada en la bibliografía internacional. De acuerdo con los distintos trabajos publicados en la Revista de Argentina de Mastología, las lesiones malignas obtenidas por biopsia radioquirúrgica o punciones percutáneas fueron clásicamente del 20%. En nuestro estudio tuvimos 12% de lesiones malignas en la rama para biopsia radioquirúrgica y 19% en la rama estudiada con mamotón. Este porcentaje es similar en ambas ramas, por lo que ambos estudios son similares en la capacidad para detectar individuos enfermos. En nuestro trabajo observamos un alto porcentaje de lesiones benignas que corresponden entre un 65 y un 67% de las lesiones, lo cual ratifica la necesidad de mejorar la clasificación, evitando así los riesgos de una intervención innecesaria. Agregamos a esto que hubo 50 intervenciones quirúrgicas en la rama para biopsia radioquirúrgica que dieron benignas, con resultados benignos. Según la bibliografía internacional, el mamotón reduciría un 76% los procedimientos quirúrgicos. Los tiempos de diagnóstico y la necesidad de procedimientos quirúrgicos en nuestro estudio se acortaron considerablemente en la rama estudiada por mamotón, ya sea en el caso que fueran intervenidas una o dos veces. Los costos totales de cada intervención son considerablemente menores en la rama estudiada para mamotón, con la diferencia que el hospital cuenta con el gasto para la biopsia radioquirúrgica dentro de su presupuesto anual y el gasto del mamotón se abonaba como gasto extraordinario. Esto coincide con la bibliografía internacional, donde las funciones guiadas por estereotaxia demostraron ser más costo efectivas en relación con la biopsia radioquirúrgica, en especial en los BI-RAD4. Las ventajas clásicamente descritas para las punciones histológicas en comparación con la biopsia quirúrgica son menor cantidad de cirugías, menor costo, menores cambios mamográficos postbiopsia, son menos invasivos y menor agresividad del procedimiento con mejor resultado estético. Como conclusión, consideramos que el uso de las camas de internación en un hospital pequeño, recordamos que solo tenemos 170 camas para todos los servicios, con una gran área de influencia debería ser tomado en cuenta a la hora de gestionar las mismas. Pensamos que la optimización de los recursos y la elección de los pacientes que serán sometidas a intervenciones resultan medidas eficaces para reducir acciones innecesarias que de otro modo conllevarían a un riesgo para nuestras pacientes y un aumento en los costos al sistema de salud. Por esto, si bien la biopsia radioquirúrgica es de uso frecuente y todavía muy útil en hospitales de bajos recursos, debemos esforzarnos para realizar convenios de trabajo con centros de diagnósticos que cuenten con esta útil herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por volvernos a la realidad. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, sí. Sí, no, ahí va el micrófono, porque hay que grabar. Doctor Urrutia, bueno, en realidad, ya lo dijo el presidente, esta es una realidad, pero hoy por hoy yo creo que ninguna paciente debería, con una patología o una supuesta patología mamaria, debería entrar a un quirófano si no tiene un diagnóstico previo, histológico, porque en función de eso es que uno va a decidir si se opera o no se opera y si se opera qué tipo de operación se hace. Yo creo que, digamos, como sugerencia, y esto es global, no es solamente para Morón, creo que lo que tendrían que las autoridades de nuestro país es estimular que se pueda mejorar los elementos de diagnóstico para poder hacer diagnósticos previos, no utilizar camas para una práctica que hoy día no debería ser en forma directa como es la biopsia radioquirúrgica, salvo que haya un diagnóstico histológico previo, motivo por el cual creo que el centro donde se manejan ustedes, que tienen un ámbito de dependencia muy importante, desgraciadamente llegamos con esos números.
Me parece un disparate que salga 15.000 y pico de pesos diarios y me estamos hablando de marzo del año pasado. 2017, sí. Como que me parece también un costo elevado que una biopsia radioquirúrgica los anestesistas la cobren 7.800 pesos en marzo del año pasado. Motivo por el cual yo te felicito por el trabajo, como dijo el doctor, volvemos a la realidad y desgraciadamente la realidad nuestra es lamentable. Nada más. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Gustavo. Misler, Gustavo. No, yo te quería preguntar, me quedó una duda, que vos comentabas en un momento que elegían la biopsia radioquirúrgica o el mamotón según el caso, pero no entendí en realidad, y mientras tuvimos el convenio con el Hospital Italiano, que fue desde 2010 a 2014, hicimos siempre mamotón. Porque, bueno, lo teníamos y lo queríamos usar. La realidad es que agarramos el periodo más largo donde en la primera parte no lo teníamos, no había manera entre el 2006 y 2010, y entonces, bueno, teníamos que hacer la biopsia radioquirúrgica. De hecho, ahora volvimos para atrás, porque a partir del 2015 se cortó ese convenio. Hay una crisis grande, por lo menos en el conurbano, y la verdad es que una de las intenciones también de mostrar este trabajo a las autoridades era decir que si pudiéramos poner el costo del mamotón dentro de lo que es el presupuesto anual, creo que reduciríamos mucho los costos, inclusive para el municipio. Después una pregunta que o sea, yo lo vi el trabajo, pero en realidad no sé si lo dijiste, pero ¿en esos costos ¿consideraron las radioquirúrgicas también la marcación? Las marcaciones las hacemos en el hospital. No, sí, la hacen en el hospital. Sí, ¿Y eso no tiene costo? No, solamente nada, porque el carbón también lo compramos nosotros, así que Robo para la corona. Claro, en realidad está contemplado dentro del presupuesto anual, ¿no? Doctor Iburu. Doctor Iburu. Sí, sin entrar a considerar las opiniones que expresó el doctor Urrutia, que comparto completamente, y dado que el objetivo del trabajo es analizar los costos, considero muy alto un costo de hacer este procedimiento con internación. Deberían ponerse como proyecto hacer un plan de hacer estos procedimientos en forma ambulatoria, que realmente se puede hacer perfectamente, y con eso reduciría mucho los costos. Sí, es verdad eso. Por ahora las pacientes como protocolo se internan el día de la cirugía y se van al otro día. Pero me parece más esto un protocolo de servicio que otra cosa. ¿Alguna otra consideración? Sí. No. Por mamografía, pero no tenemos, no tenemos el... pero hacen el sistema de batalla naval. Está bien, el sistema de batalla naval, sí, lo hacemos también en el Rivadavia nosotros, está bien. ¿No hay más comentarios, perdón? Bueno, una consideración, realmente es muy interesante porque, los que estamos en hospitales públicos hace muchos años, hemos pasado por esta experiencia en otras etapas. Obviamente que cada hospital es distinto, cada dirección de hospital es distinto, cada dependencia, o sea, no es lo mismo pertenecer a la universidad que al gobierno de la ciudad o eventualmente a un municipio del Gran Buenos Aires. Pero en nuestros años de hospital público sin mamotón y sin biopsia, sin poder derivar los pacientes, también hemos hecho toda la experiencia con este tipo de situaciones, pacientes internadas, pero en realidad desde que en el hospital, obviamente, en un momento tercerizamos el mamotón, el hospital, por suerte ya hace unos meses o más de un año ya lo tiene el mamotón, cambió la historia, ya las cirugías, las radioquirúrgicas son realmente de indicación por lesiones previamente diagnosticadas por punción, son seleccionadas, las pacientes ya son ambulatorias, se ahorra mucho el gasto, pero tenemos un gran problema en nuestro país, nuestros políticos o nuestras políticas sanitarias son a un mes. No son en visión de futuro, y en realidad viene a ver cómo cierra el presupuesto el mes que viene o con las próximas elecciones. Tenemos que estar en otro territorio. Pero bueno, es bueno que esto se hable aquí porque acá tenemos que hablar de ciencia, pero también de realidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.